Sin embargo, mi mente seguía divagando, imaginando escenarios imposibles. No podía dejar de pensar en lo irónico que era todo. Durante años había valorado la estabilidad que tenía con Enrique, la seguridad de saber qué esperar cada día. Pero ahora, esa misma estabilidad comenzaba a parecerme una jaula dorada. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de intentar mantener la normalidad, mientras mi mente seguía viajando hacia ese breve encuentro con Daniel. Aunque intentaba convencerme de que todo era solo un capricho pasajero, algo dentro de mí sabía que había tocado una fibra. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Un deseo peligroso. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cocina mientras yo terminaba de preparar la ensalada para la cena. El sonido del cuchillo cortando el aguacate sobre la tabla de madera era casi terapéutico. Algo que disfrutaba hacer en medio de la rutina diaria. Había aprendido a encontrar pequeños placeres en esas tareas sencillas, aunque últimamente sentía que algo faltaba. La vida con Enrique, mi esposo desde hace casi 20 años, había sido estable, tranquila, pero esa misma tranquilidad empezaba a pesarme. Los días parecían repetirse uno tras otro. Sacudí la cabeza para apartar esos pensamientos y me concentré en mi tarea. Justo cuando estaba a punto de cortar el último jitomate, el timbre de la puerta sonó. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la entrada, sin esperar nada especial. Al abrir la puerta, me encontré con un joven que me sonreía de una manera que no pude ignorar. ¿Eres la señora Carla? Su voz era suave y amigable. Sí, soy yo, respondí, tratando de disimular la curiosidad que me provocaba. Hola, soy Daniel, el nuevo becario en la oficina de Enrique. Me pidió que pasara a dejarle estos documentos. Tomé el sobre que me extendía y en ese breve instante nuestras manos se rozaron. Fue un contacto insignificante, pero sentí una chispa recorriéndome el cuerpo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Me sorprendí a mí misma mirando sus ojos oscuros, notando la calidez de su expresión. Gracias. Se los entregaré cuando regrese, dije, pero tratando de mantener la compostura. Daniel sonrió y asintió antes de girarse para marcharse. Observé cómo se alejaba con un andar confiado y despreocupado, como si tuviera el mundo a sus pies. Sentí un leve cosquilleo en el estómago, algo que me hizo sonrojar. Cerré la puerta y regresé a la cocina, pero ya no pude concentrarme en lo que estaba haciendo. Mi mente estaba en otro lugar, imaginando cosas que no debería. Volví a la realidad, reprendiéndome internamente por dejarme llevar por pensamientos tan fuera de lugar. A ver, Carla, tienes una vida estable, un esposo que te quiere,
y una familia, me dije a mí misma. Sin embargo, la imagen de Daniel seguía ahí, como un eco persistente. Algo en esa mirada, en esa sonrisa juvenil, había encendido algo dentro de mí. Me pregunté si era la típica crisis de los 40, esa que dicen que llega cuando menos te lo esperas. Pero no era solo eso. Había algo más profundo, una sensación de haber olvidado lo que era sentirse viva, con esa intensidad que solo viene con lo nuevo, con lo inesperado. Ese joven me había recordado que existía una parte de mí que llevaba años dormida. La noche transcurrió como de costumbre. Enrique llegó del trabajo. Hablamos sobre cómo había ido su día. Cenamos en silencio y luego nos sentamos en la sala a ver alguna serie que apenas prestaba atención. Sin embargo, mi mente seguía divagando, imaginando escenarios imposibles. No podía dejar de pensar en lo irónico que era todo. Durante años había valorado la estabilidad que tenía con Enrique, la seguridad de saber qué esperar cada día. Pero ahora, esa misma estabilidad comenzaba a parecerme una jaula dorada. Y les pregunto, ¿es normal sentirse así? ¿O era simplemente un anhelo momentáneo por lo prohibido, por lo nuevo? Sabía que no debía darle vueltas al asunto. Daniel era solo un chico joven, empezando su carrera, sin idea del caos emocional que había provocado en mí con su sola presencia. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada, y una parte de mí no podía evitar preguntarse qué pasaría si dejara que esa chispa creciera. Esa noche, mientras me acostaba al lado de Enrique, sentí una distancia entre nosotros que nunca antes había notado. Él, como siempre, se quedó dormido en cuestión de minutos. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo, pensando en cómo había llegado hasta aquí y preguntándome si la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad para experimentar algo diferente, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Cerré los ojos e intenté dormir, pero la imagen de Daniel seguía rondando mi mente, con esa sonrisa que pareciera prometerme un mundo que hasta entonces solo había existido en mis sueños más secretos. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de intentar mantener la normalidad mientras mi mente seguía viajando hacia ese breve encuentro con Daniel. Aunque intentaba convencerme de que todo era solo un capricho pasajero, algo dentro de mí sabía que había tocado una fibra más profunda. Cada vez que Enrique mencionaba algo sobre el trabajo, no podía evitar sentir una ligera emoción en el estómago, esperando escuchar alguna mención sobre Daniel. Quería saber más sobre él, conocer más detalles de su vida, pero me obligaba a no preguntar. Era una lucha interna. Sabía que no debía darle importancia, pero mi curiosidad era incontrolable. Una tarde, mientras estaba de nuevo preparando la cena, Enrique entró con una sonrisa y me comentó casualmente: el viernes hay una cena de la oficina. Quieren celebrar el éxito de uno de los proyectos. ¿Te gustaría venir?
Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Daniel estaría allí, aunque una parte de mí intentaba razonar que solo estaba interesada en conocer mejor a las nuevas personas que trabajaban con mi esposo. En el fondo, sabía que no era eso. Sentí un cosquilleo de emoción y antes de poder pensar demasiado, acepté. La semana transcurrió entre ansiedad y anticipación. Me encontraba revisando mi armario más de lo habitual, pensando en qué ponerme para la cena. Algo que hacía tiempo no me importaba. Finalmente, me decidí por un vestido negro que había guardado para ocasiones especiales. No era tan llamativo, pero acentuaba mis curvas de manera elegante y me hacía sentir segura de mí misma. Cuando llegamos al restaurante, la música suave y las luces tenues creaban un ambiente relajado. Saludé a algunas de las personas conocidas, pero mis ojos rápidamente comenzaron a buscar entre la multitud. Lo vi al fondo, conversando con otros jóvenes empleados. Daniel estaba de pie, con una sonrisa despreocupada, gesticulando con las manos mientras contaba algo que parecía divertido. Y por un momento, por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ese intercambio fue rápido, pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Bajé la mirada, sintiéndome como una adolescente atrapada en medio de un enamoramiento prohibido. Enrique estaba ocupado conversando con uno de sus colegas, así que aproveché para dirigirme a la barra, buscando un momento a solas para calmar mis nervios. ¿Te puedo acompañar?, escuché la voz de Daniel a mi lado, suave, pero con un toque de confianza. Giré para encontrarme con él y sonreí a pesar de mi intento de mantener la compostura. No sabía cómo actuar en esa situación. Era un juego peligroso, pero había algo en su presencia que me empujaba a querer seguir adelante. Claro, ¿por qué no?, respondí tratando de sonar relajada. Nos quedamos un rato charlando sobre temas triviales, su experiencia como becario, lo mucho que había aprendido en la oficina de Enrique y cómo le apasionaba su carrera. Me sorprendió lo fácil que me resultaba hablar con él. Había una energía en nuestra conversación que hacía mucho tiempo no sentía. Sin darme cuenta, la conversación se fue tornando más personal. No esperaba que te gustaran este tipo de reuniones, comentó Daniel. Sus ojos se mantenían clavados en los míos, como si buscara leer algo más allá de mis palabras. A veces es bueno salir de la rutina, respondí, notando la tensión sutil en el ambiente. Había algo peligroso en la forma en que me miraba, como si ambos supiéramos que estábamos en territorio prohibido. El momento fue interrumpido cuando Enrique se acercó, sonriente, sin notar nada fuera de lo común. Sentí un pinchazo de culpa, pero esa sensación desapareció casi al instante, cuando Daniel y yo intercambiábamos una última mirada antes de que se alejara. El resto de la noche transcurrió en una mezcla de emociones encontradas. Disfrutaba de la compañía de Enrique, pero no podía dejar de pensar en ese joven que, de alguna manera,
incendió una chispa que creía apagada. Me preguntaba cómo había llegado hasta ese punto. Siempre había sido una mujer leal y nunca antes sentí la tentación de dejarme llevar por alguien más. Sin embargo, Daniel despertaba eso en mí, algo que hacía mucho tiempo no sentía: deseo, curiosidad y, por encima de todo, una sensación de libertad. Al llegar a casa, la culpa comenzó a apoderarse de mí mientras observaba a Enrique, siempre tan atento y cariñoso. Sabía que no merecía que su esposa estuviera enredada en estos pensamientos, pero no podía ni quería ignorarlos. Me acosté a su lado, incapaz de dormir, mientras mi mente seguía repasando cada detalle del encuentro con Daniel. Su voz, su mirada, esa sonrisa que parecía desafiarme a cruzar una línea que no debería. Esa noche, supe que lo que sentía no era pasajero. Era una batalla entre lo correcto y lo que deseaba en lo más profundo de mi ser. Y aunque intenté convencerme de que todo debía quedarse en una simple fantasía, una parte de mí no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente. Los días pasaban y mi obsesión por Daniel se hacía más intensa. Por más que intentaba alejar esos pensamientos, el deseo de tenerlo seguía creciendo, volviéndose una necesidad casi desesperada. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero la chispa que él había encendido en mí se negaba a apagarse. Todo en mi vida, desde la rutina diaria hasta los momentos con Enrique, empezaban a sentirse vacíos, carentes de esa emoción que Daniel había traído. Una tarde, Enrique me invitó nuevamente a una reunión de trabajo, esta vez en una pequeña celebración en la casa de uno de sus colegas. Sabía que Daniel estaría ahí, y aunque intentaba convencerme de que no significaba nada, no podía evitar sentir ese cosquilleo, esa ansiedad, esas ganas. Cuando llegamos, el ambiente era relajado. Las personas conversaban con sus copas en la mano y una música suave llenaba el lugar. Saludé a algunos de los conocidos mientras mis ojos seguían buscando a Daniel. Lo vi. Y así, sin más, me tomé mi tiempo para acercarme, dejando que nuestras miradas se cruzaran. Él me sonrió de la manera en que ya me tenía acostumbrada y sentí esa corriente eléctrica recorrerme de nuevo. Después de un rato, necesitaba un respiro. Me dirigí al baño para retocar mi maquillaje y despejar mi mente. Mientras estaba frente al espejo, escuché que la puerta se abría. Para mi sorpresa, era Daniel. «Perdón, no sabía que estaba ocupado», dijo a punto de retroceder, pero algo en sus ojos mostraba que no tenía prisa por irse. «No te preocupes, ya estoy por terminar», respondí, sintiendo una mezcla de nervios y excitación al tenerlo tan cerca y en un espacio tan reducido. En lugar de salir, se acercó a lavarse las manos en el lavabo junto a mí. La cercanía de su cuerpo
y el aroma de su loción me hicieron sentir una mezcla de deseo y adrenalina. Mientras él se inclinaba hacia el espejo, noté un par de cabello cayendo ligeramente sobre su frente. Algo en mí actuó sin pensar. Cuando terminó y se giró para marcharse, fingí ajustar mi bolso y con un movimiento rápido y discreto tomé esa pequeña muestra que se le había desprendido y caído en el lavabo. Me quedé sola en el baño, sintiendo una mezcla de euforia y una pizca de culpa. Ya había cruzado la línea, pero en ese momento no me importó. Guardé el cabello en una pequeña bolsa en mi bolso y me miré en el espejo, preguntándome en qué me estaba convirtiendo. Esa noche, cuando regresé a casa, no podía sacarme de la cabeza la idea de un amarre. El simple hecho de tener un objeto personal de Daniel en mis manos parecía fortalecer mi decisión. Me había pasado horas leyendo sobre rituales de amor y todos coincidían en algo. Usar un objeto personal del ser amado aumentaba el poder del hechizo y yo tenía no solo un objeto, tenía algo de él. Esperé a que Enrique se durmiera. Sentí una mezcla de nervios y emoción mientras preparaba todo para el ritual. Encendí una vela roja, coloqué el cabello frente a mí y comencé a recitar las palabras que había memorizado. Mientras lo hacía, mi mente se llenaba de imágenes de Daniel, de su sonrisa y de la conexión que sentía cada vez que lo veía. Mi deseo ya era muy fuerte, tanto que casi podía palparlo en el aire. Al terminar, apagué la vela. Me quedé en la oscuridad, sintiendo una extraña calma. Sabía que había desatado algo que iba más allá de lo racional, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Pero en ese momento todo lo que importaba era la posibilidad de tener a Daniel, de hacer que él sintiera lo mismo por mí. Después del amarre, algo cambió entre él y yo. Me mandaba mensajes, los cuales se volvieron muy frecuentes, y su tono cada vez más personal. Las conversaciones triviales empezaron a dar paso a insinuaciones veladas, a comentarios que cruzaban la línea de lo socialmente aceptable. Cada vez que intercambiábamos palabras, la tensión entre nosotros crecía, alimentada por un deseo que ya no podía ignorar. Un día, mientras Enrique estaba fuera en un viaje de trabajo, Daniel me escribió: ¿Qué haces hoy por la tarde? Me gustaría verte. Sentí un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo una emoción que me hacía temblar. Sabía lo que esa invitación significaba. Claro, podría haberme negado. Podría haber ignorado el mensaje. Pero el anhelo de estar con él era mucho más fuerte que cualquier razón. Respondí con una dirección: una cafetería discreta lejos de nuestras zonas habituales. Era el lugar perfecto para nuestro encuentro clandestino. Nos encontramos allí, y desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que ya no había vuelta atrás.
La charla fue corta, llena de sonrisas cómplices y miradas intensas. La tensión sexual era palpable y no tardó mucho en hacer una propuesta directa. ¿Por qué no vamos a un lugar más privado?, sugirió con una mezcla de seguridad y deseo en su voz. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero sabía que él quería lo mismo. Asentí. Nos dirigimos a un pequeño hotel cercano, uno de esos lugares donde la discreción es la norma. En el camino no hablamos mucho. Ambos sabíamos lo que estaba por suceder. Al llegar a la habitación, todo pasó como un torbellino. Apenas cruzamos la puerta, me encontré entre sus brazos, con sus manos recorriendo mi cuerpo como si quisiera devorarme. Cada caricia, cada beso estaba cargado de la pasión contenida que habíamos estado acumulando durante muchas semanas. Era como si estuviéramos liberando toda esa tensión acumulada en un solo instante. Ni siquiera pensé en Enrique, ni en las consecuencias. En ese momento, solo existíamos Daniel y yo. Esa primera vez que estuvimos juntos fue maravillosa, fue mágica, fue impresionante. Un encuentro lleno de deseo y complicidad. Sentí un renacer en mi interior, una vitalidad que hacía tiempo no experimentaba. En él encontré algo que me había faltado durante años. Esa conexión que mezclaba deseo, juventud y mucho peligro. Después, mientras yacíamos en silencio, una sensación de plenitud me invadió. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero la satisfacción y la euforia superaban cualquier sentimiento de culpa. Lo que comenzó como un encuentro ocasional, pronto se convirtió en una rutina peligrosa. Nos veíamos cada vez que podíamos, buscando excusas para encontrarnos en hoteles o incluso en mi propia casa, cuando Enrique estaba fuera. A veces me sorprendía la facilidad con la que podía mentir, la rapidez con la que inventaba excusas para escapar y reunirme con Daniel. Él también estaba cada vez más enganchado. Si al principio parecía confundido por sus sentimientos, ahora se había entregado completamente a la situación. Había algo en nuestra relación que lo atraía tanto como a mí. Quizá la emoción de lo prohibido o la pasión que parecía alimentarse de los riesgos que corríamos. A medida que el tiempo pasaba, nuestros encuentros se volvieron más intensos. Cada vez que nos veíamos, la conexión y el amor se profundizaba. Ya no era solo un juego de atracción física, sino que empezábamos a compartir cosas más personales. Hablábamos de nuestros miedos, de nuestros sueños, y aunque ambos sabíamos que lo nuestro estaba condenado a ser un secreto, había momentos en los que imaginábamos qué pasaría si nos atreviéramos a llevar nuestra relación a la luz. Pero mantener un romance clandestino tiene su propio precio. La constante necesidad de mentir, de ocultar lo que sentimos, todo eso comenzó a desgastarnos. Había momentos en los que Daniel parecía más tenso,
más ansioso, como si estuviera lidiando con una lucha interna. A veces mencionaba que se sentía dividido, que su vida se había vuelto un caos desde que comenzó a involucrarse conmigo. Sabía que el amarre lo tenía atrapado en ese ciclo, pero no podía dejarlo ir. Nuestra relación continuó así por meses. Enrique nunca sospechó nada. Confiaba en mí ciegamente y eso me permitía moverme con libertad. Sin embargo, la culpa empezaba a aparecer en ciertos momentos, aunque no lo suficiente como para detenerme. Había noches en las que, mientras estaba en la cama junto a Enrique, no podía evitar pensar en Daniel, en su piel contra la mía, en la intensidad de su deseo. Por su parte, Daniel comenzó a mostrar signos de agotamiento no solamente emocional, sino también físico. Experimentaba diferentes síntomas. Entre ellos, siempre le dolía el estómago. Supuse que era por el amarre después de descartar todos los diagnósticos y que todo saliera bien. Así que acudí con una bruja, una especialista. Y les cuento que apenas tomaré cartas en el asunto, porque me confirmó que sí es por eso y, aunque todo esto implique que me deje de amar, lo voy a liberar. Espero que conforme vaya avanzando la liberación de Daniel, Carla nos mande cómo culminó su historia de amor prohibido. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto, justo al caer la noche.